Ahí está. Entonces, como les estaba diciendo, con respecto a lo que es la importancia de no diluir al sujeto, de no subtitularlo, y que muchas veces lo que tiende a pasar es que se lo percibe como, a lo cualitativo, como algo desde la subjetividad del investigador, y no, justamente lo que va a hacer el investigador, como hablábamos, son sus notas de campo, donde va a tener en cuenta lo que miró, lo que pensó, lo que interpretó, lo que entendió. Muy bueno lo que compartías vos, Gaby, acerca de tu experiencia también. Eso es muy válido en los términos de ejemplificar lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que uno dice, parece ser que yo en un momento escuché una cosa, o me pareció entender una cosa de lo que me decía, y después cuando lo volví a escuchar, otra, ¿no? Imagínense lo que es eso en un ámbito en el que ustedes no estuvieran grabando. Ejemplo el clínico, ¿no? Para el que se dedicara a eso. Miren qué interesante, ¿no? Estas cuestiones. Sí, es verdad lo que... ¿Eh? Es verdad lo que decís. A mí, ponele, lo que me pasó, algo similar a lo de Gaby, es que vos por ahí, cuando hacías preguntas más directivas hacia la persona, por ejemplo, si tenía algún criterio a la hora de subir fotos, te dicen, la primera respuesta es, no, yo soy espontáneo, por ejemplo, ¿no? Y después ibas a otra pregunta, indirectamente te están diciendo que necesitan de compartir, por ejemplo, una foto con su red más cercana para ver si es adecuada o no subirla a las redes. Entonces sí habría un criterio, ¿no? Es como algo medio implícito, pero bueno, es como decís vos, o sea. Muy bien. Sí, excelente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, una de las cuestiones de uno de los Power que habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan con las preguntas, cómo armar preguntas. Yo les había mandado, creo que una como JPG también se los mandé al WhatsApp, donde qué cosas tener en cuenta, porque a veces si vos le preguntás de manera directa al sujeto, lo que puede hacer es activar ciertas ansiedades o alguna otra experiencia en ese sujeto que haga que diga, digamos, lo socialmente aceptable o lo esperable, lo que considera que el investigador o el entrevistador podría considerar como algo correcto, ¿no? Entonces tienden a contestar de esa manera. Entonces una manera de correrlos era, muchos afirman, qué sé yo, que las personas comparten las fotos con distintas motivaciones, por ejemplo, tal cual, o por ahí contarle una afirmación y decir, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Existe? O alguna más de opinión. Claro, de llevarlo desde la periferia, ¿no? Desde otro lado, una pregunta más de opinión, y después, ¿y vos cómo haces? ¿No? Entonces, bueno, cuestiones de ese, es importante el entrenamiento, ¿no? En los términos de preguntar y analizar. Y en analizar también, y les digo, como psicólogos, ¿eh? O sea, no solamente piénsenlo en la investigación, ahora estamos hablando de la investigación, pero es una herramienta fundamental. Bien. Luego, entonces ustedes tienen que discriminar esto, ¿no? Entre lo que ustedes están interpretando, observando, y lo que está diciendo el sujeto. Y muy bien, como marcaba Gabriela, hay dos maneras. Una es, primero, cuando uno registra lo que a uno le está pareciendo, ¿no? Y después la otra cosa es cuando yo estoy observando y escuchando, leyendo, ¿no? En el caso de desgrabado, lo que el sujeto dice, ¿no? Es interesante también ver la grabación, porque ustedes ahí pueden ver distintos canales que no sean exclusivamente el verbal o como ustedes lo transcribieron, ¿no? Se les sirve tal vez pulir incluso la transcripción de la entrevista. Y ustedes pueden ir elaborando lo que se llamarían los memos analíticos. Un memo analítico, ¿qué es un memo? ¿Saben lo que es un memo? Primer pregunta, ¿no? Vamos a dejar claro que es memo. Del común, ¿eh? No les pido un memo. ¿Nunca has escuchado la palabra memo? Sería algo así como, digamos, como una libreta donde uno anota cosas que no se quiere olvidar, digamos. Como un recordatorio. Memo de memoria, algo que necesito recordar, ¿no? Entonces, ahí hay,
para desplazar la semántica del término, ¿no? O sea, estamos diciendo entonces que un memo implica eso, un recordatorio. ¿Y analítico qué es analizar? Sí, como poder categorizarlo, poder En de realidad, alguna... con analizar en el ámbito educacional genera mucha controversia el término, porque analizar primero es dividir, separar, ¿sabían eso? Después búsquenlo, como discriminar, como separar para después interpretar. Entonces, importante, ¿no? Memo analítico. Ustedes van a llevar a cabo un análisis donde van a ir separando distintas cuestiones del orden verbal, del orden gestual, del orden de la interpretación que vayan a llevar a cabo, con lo cual ustedes, al escuchar, al observar a ese otro, van a ir registrando pero exactamente lo observado o exactamente lo comunicado por el sujeto, ¿no? Tratando de captar la esencia de lo que está diciendo, ¿no? Y eso va a ser registrado también en una nota, en notas recordatorias, en los memos analíticos, y les van a servir a ustedes para ver, una cuestión es lo observado, lo escuchado, y otra cuestión es lo que a mí me parece de lo observado y de lo escuchado. Entonces ahí van a tener que empezar a tratar de discriminar su persona de su rol de investigador. ¿Bien? Y eso se los permite el trabajo entre las notas de campo y los memos analíticos. El memo analítico, por ejemplo, yo siempre juego con esta gráfica o esta representación con todos. ¿Vieron los test de proyectivos? Si yo les muestro una imagen difusa, Sí. tal vez ustedes me dirían, el sujeto está preocupado, no sé, Sí. supongamos, ¿no? Y en realidad, esa es una interpretación de lo que se está observando. Porque en realidad tal vez en esa imagen el sujeto simplemente se está tocando la cabeza. Entonces una cosa es, el sujeto se toca la cabeza, y otra cosa es, el sujeto está preocupado. ¿Bien? Entonces hay que tener obviamente que un investigador va a hacer interpretaciones, por supuesto que va a hacer interpretaciones, pero ¿desde dónde consideran ustedes que el investigador va a hacer esas interpretaciones? ¿O cómo se les ocurre que pueda hacer esas interpretaciones el investigador cualitativo? Desde el discurso. Bien, desde el discurso del otro, muy bien, de lo que me está diciendo el otro, ¿qué más? Por supuesto, sin alterar el discurso, lo que me dice el otro. ¿Qué más considera un investigador cualitativo con cuidado? ¿O qué se les ocurre? No tienen por qué saberlo a priori, lo estamos aprendiendo. No, desde lo que observa, básicamente. Bien, de lo que se observa, incluso desde su formación también como investigador. Hay que tener un cuidado en los términos de lo que yo pienso como persona, o lo que yo observo como persona y de lo que yo observo como investigador. Ustedes van a hacer, en metodología cualitativa es mejor hablar de un marco de referencia más que un marco teórico. Bien, porque el marco de referencia, ¿por qué es de referencia? Porque la investigación cualitativa tiene una base inductiva, ¿se acuerdan que les decía? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que voy viendo en el caso a caso y voy haciendo una dinámica con la conceptualización que hay, con las teorías, que me dicen las teorías, con lo cual el investigador está parado sobre un marco teórico, sobre una concepción teórica, pero lo que va a tener en cuenta es que es parte del dato. Pero el investigador también puede interpretar desde la conceptualización teórica, ¿entienden? Desde un marco. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta y el cuidado es cuando está en juego el marco teórico, cuando está en juego su subjetividad, lo que está viendo, la impronta que le deja a esa persona en el investigador mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso se tiene que pulir al momento de analizar. ¿Cuándo están analizando o interpretando desde su subjetividad? ¿Cuándo están analizando e interpretando ustedes parados dentro de la teoría o ustedes parados en su vida personal? Esas cuestiones tienen que ser discriminadas al momento de interpretar lo que me está diciendo el otro. O sea que básicamente tendríamos que tener eso bien, digamos, bien resuelto al momento de analizar los datos. Y tienen que, pero ¿cómo lo haces a eso? Claro. Con lo que estoy diciendo, con los instrumentos que les dije, la bitácora, sus notas de campo
y los memos analíticos, que el memo analítico justamente va a estar configurado por lo que voy observando de manera lo más fiel posible a lo que manifestó el sujeto. Por eso tenemos en cuenta acá este punto, no sé si ustedes ven mi cursor, pero por eso tenemos en cuenta acá el punto 3 que les decía, bien, no diluyendo al sujeto y no subtitulándolo, y en función de eso, entonces, voy a interpretar, ¿bien? O sea que, y considerando mi perspectiva en torno al tema. Entonces ahí yo tengo para comparar. Algunas veces hasta se arman cuadros con columnas, con filas, donde tengo distintos ejes de análisis, y donde considero lo que observo, lo que escucho, lo que, no sé, si hubiera algún documento, o cualquier otro material extra, y voy comparando. Bueno, a ver, con respecto a esta cuestión que quiero analizar, el primer eje de análisis, tal vez, el sujeto me está diciendo esto, y yo interpreté esto. Bueno, la conceptualización teórica me diría tal otra cosa. Generalmente es muy bueno diagramar, ¿sí? Para analizar. ¿Me entienden lo que digo? Vamos a hacerlo con una entrevista cada una. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y luego se podría generar, bueno, en este caso es ¿las tres tenían teoría fundamentada? Sí, Recuérdenme. Sí, Sí, ¿no? sí. Bien, entonces perfecto. Se podría generar una teoría fundamentada en los datos, es decir, yo voy a conceptualizar a partir de lo que observo en el dato. Y entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto ya se los dije desde un inicio, el punto 1, ustedes, esto me parece que lo saben bien, que no es un proceso lineal, muy bien como ustedes me contaban al inicio de la clase. O sea, me di cuenta que cuando observé la respuesta de un sujeto, parecía que faltaba de conceptualizar algunas cuestiones en el marco referencial o teórico, entonces quisiera ver esto, ¿no? Eso es importante. Bueno, la cuestión, acá está, ¿no? El punto 2, que era lo que venimos hablando, que es una fuente de datos, ¿no? Las impresiones que tienen ustedes, qué perciben, qué sentimientos, qué experiencias, ¿no? Porque uno registra también. El investigador es importante que registre a nivel personal qué resonancia le genera lo que le está diciendo el otro, ¿no? Porque esa es una manera de poder analizar de manera objetiva dentro de lo cualitativo. ¿Mm? Así que hay que desmitificar esta dicotomía objetivo-subjetivo, ¿no? Bien. Importante, entonces, hay que tener en cuenta las distintas perspectivas, que es lo que estamos diciendo, la construcción que hace el sujeto para uno, y si uno trabaja con un otro, en este caso ustedes están trabajando en su tesis, ¿no? Pero puede que consulten con alguna compañera, por ejemplo, ¿no? Y eso también, a veces tenés la perspectiva de lo que te está diciendo un otro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las distintas perspectivas de los observadores, de lo que dice el sujeto, de lo que hace el sujeto, ¿bien? Y el punto 4, que es propio de alguien que va a hacer un análisis cualitativo, es un artesano. Ustedes figúrense a un investigador cualitativo como un artesano. Entonces, que es como si, es buenísimo lo que está citado en Saint-Pierre, es como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces voy de a poco, a veces voy y a veces vuelvo, ¿no? Voy y vuelvo, como por eso es espiralado, ¿no? Una cuestión así, tal vez, como dice en el punto 1, ecléptico, ¿no? Vas, venís, y hay diversas perspectivas en juego, y uno va encastrando, como encastrar los distintos datos que va obteniendo, ¿no? Importante eso. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta de lo que vengo diciendo? No, Caro. Ahí está en el punto 5. No, Caro, no. Bien, el 5 lo que les decía, vamos y venimos, ¿no? Y es más flexible que lo cuantitativo, ni hablar, ¿sí? Bien, y esto es más de lo mismo de lo que les vengo diciendo con énfasis, ¿bien? Pues ustedes lo van a ver con más detalle. También puede pasar, esto también es importantísimo,
esto que está acá separado. Puede pasar que ustedes vieron que yo les hablé en algún momento sobre lo que era la saturación de categorías. Esto es que cuando yo empiezo a entrevistar personas que cumplieran los criterios de inclusión para participar en mi investigación, por alguna razón, ya me voy dando cuenta de que en ese discurso de los sujetos no me está apareciendo nada nuevo. Ahí es cuando se entiende que se saturó la muestra, ¿sí? Es decir, que ya, por eso hay una gran diferencia entre lo cuanti y lo quali, que el número muestral no está determinado a priori en lo quali, ¿sí? No puedo decir, bueno, a ver, diseño de teoría fundamentada, son, qué sé yo, más o menos, hay una referencia en Zampieri y en otros investigadores que dicen que más o menos un número muestral, pero es aproximado, ¿bien? Porque en el caso de la teoría fundamentada, hasta que no se saturó la categoría, no podríamos estar hablando de que la muestra está definida. Y a priori es imposible saber. Ustedes después van a ver conmigo en la próxima clase el rigor de la metodología cualitativa. La metodología cualitativa debe cumplir ciertos criterios. ¿Bien? Tienen el Power también en el Drive, ¿sí? Entonces miren qué cosas van a tener en cuenta lo que yo les decía, ¿no? Matrices gráficas, esto es que ustedes vayan armando, si quieren eso sí lo pueden hacer de manera manual, de tener como un borrador y ir viendo las distintas categorías o los distintos, en realidad quédense con los objetivos, directrices y cómo han hecho estas distintas preguntas. Cada una de las preguntas podría configurar una fila y ustedes ir contando, no sé, desde el dato verbal, desde el dato del orden no verbal, desde si hicieron sus notas o las interpretaciones, y también ir vinculando la teoría. Yo después les voy a mostrar, vieron que tenemos 2 clases de análisis cualitativo, con lo cual un poco hacemos hoy y un poco vamos a hacer la próxima, ¿bien? Así que para la próxima ya saben, vamos a trabajar lo que es el rigor de la metodología cualitativa y lo que es el tema de cómo hacer estos grafiquitos. Vamos a ir probándolo y yo les voy a ir dando como una actividad para que ustedes lo hagan. Bien. Entonces todo esto para el momento del análisis va a estar en juego, ¿no? Hacer alguna representación como les dije, y acá van a estar en juego describir, ¿no? ¿Qué podría ser del orden de lo descriptivo? Bueno, en torno a la pregunta que me hice, ¿qué información me amplía, me caracteriza, sería la palabra clave, que caracteriza lo que yo estoy queriendo indagar? Luego lo voy a tratar de clasificar, y ahí voy a armar la categoría a través de las regularidades que esté estableciendo, y después bueno, ya tengo las categorías, pero una vez que tengo las categorías, ¿qué hago? Bueno, tengo que interpretar. Hay distintos tipos de categorías también. Hay categorías más amplias y hay categorías que configuran, o subcategorías que configuran a estas categorías más amplias. Después vamos a ir viendo, como les dije, una entrevista a cada una. Bueno, este es el proceso cualitativo, inmersión inicial, acá está el análisis, generar categorías o temas, ¿bien? Voy a ir un poquito con el Atlas, yo voy a salir de acá, probablemente vuelva. Algunas me dijeron que estaban con practicando, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el Atlas? ¿Qué viste? La verdad no me pareció complejo de utilizar. Yo miré un video en YouTube, cargué la entrevista, me puse a armar las categorías porque es lo que vos decías, o sea, yo hice 28 preguntas teniendo en cuenta, digamos, ese power que vos habías mandado de, bueno, cómo hacer preguntas de opinión, sensitivas, de contraste, de ejemplificación. Bueno, entonces, como a todas las personas, básicamente le pregunté lo mismo, pregunta más, pregunta menos, más o menos ya me iba dando cuenta cómo pensar las categorías. Lo que hice fue justamente agregarlas, las categorías ahí en códigos, y después fui como leyendo los discursos y, como decías vos, haciendo ese trabajo de
no tanto mi interpretación, sino bueno, ver qué me está diciendo el otro, y bueno, hay algunas que emergieron, hay otras que yo por ahí las categoricé antes, pero bueno, básicamente eso. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Y Cami y Gaby exploraron? Yo para saber cómo estamos, con el Atlas, en qué estado. Igual vamos a arrancar de cero. Esto llegaron a abrirlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo abrieron, lo vieron, bien. Ustedes van a ver que este programa, ustedes lo están viendo, ¿no? Esto sí. Les quiero hacer una Sí, sí. recomendación, antes que nada, que es que guarden todo en una carpeta y no le cambien la dirección a la carpeta, ¿sí? O sea, supongamos, no sé, si ustedes lo guardan en su computadora, lo guardan en documentos, déjenlo en documentos, ¿sí? Y cuando guarden el Atlas, cuando guarden lo que hagan con el Atlas, sí, guárdenlo dentro de la carpetita esa, ¿sí? Y se tiene que guardar como, miren, yo les voy a ir mostrando. Ustedes van a ver, ¿no? ¿Ven que acá dice proyecto? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ustedes ponen guardar paquete de copia. ¿Por qué guardar paquete? No guardar como, guardar paquete de copia. ¿Por qué es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque lo que les va a armar el Atlas es como un paquete, justamente. Porque ustedes pueden, el Atlas les permite trabajar con lo que quieran. Con videos. Entonces, si ustedes quisieran agarrar el video de Zoom, por ejemplo, que filmaron en la entrevista, podrían usarlo aquí, ¿sí? Se puede trabajar con PDF, Excel, Word, JPG, o sea, imagen, video y audio. Y con todo se puede hacer lo mismo, armar citas. Yo siempre recomiendo que para las tesis desgraben, por una cuestión de que el desgrabado les queda también para la parte de redacción, si quieren extraer la cita y estas cuestiones también, ¿no? Pero también el programa quiero que sepan que les permite trabajar con distintos tipos de archivos. Entonces, todos esos archivos van a configurar, ahora vamos a ir viendo, se van a ir cargando acá. Ven que acá dice nueva unidad de hermenéutica, o sea, cada trabajo que lleven a cabo se va a llamar unidad de hermenéutica. ¿Bien? Y cuando ustedes lo guarden, les recomiendo guardar como un paquete de copia. Y después lo que hacen es desempaquetarlo cuando lo quieren abrir nuevamente. Eso también es importante, entonces que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y vamos a trabajar, por ejemplo, con estas tres, 1, 2, 3, ¿no? Principalmente, miren, acá también están los memos, que era lo que estábamos diciendo sobre los memos analíticos, que también tienen en este Power que yo les compartí los distintos memos. Entonces, cuestiones con respecto al Atlas. Este DPS, este botón DPS significa documentos primarios. ¿Bien? El botón documentos primarios lo que les va a permitir es traer primarios, ¿por qué? Porque es la materia prima sobre la que van a trabajar. ¿Cuál sería la materia prima en este caso? Las entrevistas, el grabado, lo que tengan. Bien, acuérdense que tengan todo en una misma carpeta, ¿sí? Eso les quiero recontra, importantísimo. Bien, yo ahí bajé unas que vos me mandaste una vez, Nati. Bueno. Entonces, paren. Entonces, entran a documentos primarios, vieron lo que hice, ¿no? Entran a documentos primarios, seleccionan documentos, van a nuevo, ponen agregar documentos, y ahí, bien, ustedes pueden buscar. Yo acá pongo, por ejemplo, documentos, ¿no? Donde tendría la carpeta. Ustedes me dicen si no entienden algo o lo que fuera. Bien. Entonces, supongamos, yo le voy a hacer clic a esta carpeta, y van a ver que no me sale nada, ¿lo ven? Miren acá, ¿ven que dice documentos primarios? Bueno, porque me está buscando algo específico, con lo cual fíjense que yo si pongo todos los archivos, ¿no? Ahí salen, ¿ven? Acuérdense entonces que cuando ustedes van a abrir su carpetita, donde sea que la tengan, pongan documentos primarios y todos los archivos, en vez de eso. Cliquear donde dice documentos primarios, pero ampliar a todos los archivos. Y ahí, qué sé yo, supongamos, yo ahí le doy doble clic y lo que me va a hacer es cargarme la entrevista. Espero que no se me esté trabando. Caro, una consulta. Yo, por ejemplo, las entrevistas las puse todas, digamos, adentro
de un solo Word, no las puse todas por separado. Obviamente tienen los nombres, pero me quedó en un solo documento. ¿Vos dejaste todas las entrevistas en un documento? Claro, yo abrí un documento de Está Word, bien, muy bien, es verdad, esa Ah. aclaración también la quería hacer. Yo recomendaría que las pongan, que hagan un Word por cada entrevista. ¿Por qué? Porque así vos las podés ir individualizando, ¿no? Qué sé yo, documento primario 1. ¿Ustedes están viendo lo que hago? Sí. ¿No? Sí, sí. Sí. Bien. Yo recomendaría que las separes. Bien. Claro, en realidad yo la separación que le hice es por nombre, o sea, no, pero están dentro de un mismo documento, pero bueno, si no las cambio. Bueno, yo te diría que mejor que las separes porque lo que vas a hacer, lo que te permite hacer el programa en general es que vos, uy, se me está por cortar en 10 minutos. Lo que te permite hacer el programa es que individualizarte en qué, por ejemplo, si vos decís, no sé, suponete, no es lo mismo 3 entrevistas como vamos a tener acá que 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, con 20 entrevistas, cuando vos querés individualizar capaz que alguna cita, igual las citas te las puede buscar, ¿no? La extracción del discurso de la persona. Pero, también te puede ubicar en qué documento está. Por eso, para mí, sería más recomendable el documento por sujeto. En el caso de que te pase algo en el momento de llevar a cabo el análisis. ¿Vieron? Yo ahí cliqué todas las entrevistas y las colocó. Bien. Van a haber ventanas, distintas ventanas, ¿no? Porque esto puede quedar así, ¿no? Abierto, y acá ustedes ya tienen. Esto es la visualización o el administrador, ¿ven? De documentos primarios. Entonces ustedes acá tienen todos los documentos primarios. Yo podría mezclar imágenes y de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces hasta aquí le va cargando cuántos son. Después ustedes van a ir entrelazando, y acá les va a decir cuántas citas va a tener cada documento, ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es una? Entonces, primero cargo la materia prima, ¿sí? Ya se me cargó. Si ustedes se fijan, miren lo que hace el programa, ¿no? Porque yo ahora cargué la entrevista 1, por ejemplo. En la entrevista 1 que cargué, ¿ven acá estos numeritos? 01, 02, 03. Sí. Son párrafos para individualizar en qué línea, el número de qué numeran las líneas de texto. ¿Sí? Entonces yo sé, qué sé yo, que dice, cuando se dice cuándo cumplió 18 años, están en el renglón 10, o en la línea 10. Bien, para individualizarla. Bien, bueno, una vez que hayamos cargado, entonces, dentro de lo que es la unidad hermenéutica, hayamos cargado el documento primario sobre los que vamos a trabajar, ¿no? Yo me podría ir parando en las distintas, cada vez que seleccione uno, me va a parar en la distinta entrevista. Con doble clic me va a activar la entrevista. Y yo lo que voy a ir haciendo ahora, ustedes pueden usar acá lo que son las citas, ¿bien? ¿Qué es una cita? Bueno, una cita es un fragmento de algo que está diciendo un sujeto, ¿sí? Supongamos, no sé, ¿qué sabes de Instagram? Preguntaste acá, ¿no? Bueno, es una red social que podemos subir fotos, historias, podemos mostrar nuestra vida cotidiana si queremos, ¿no? Esta es una, entonces, verbalización que está haciendo el sujeto, supongamos. Entonces, ustedes van a ver aquí, en citas, no sé si se me está empezando a trabar, ¿no? En citas, lo que voy a ir haciendo es, a partir del discurso, de lo que yo seleccione, de lo que diga el sujeto, me va a empezar a aparecer aquí, ¿sí? La agrupación. A ver si me deja seleccionar. No. Ahí está. O sea, lo tengo que hacer yo, lo tengo que seleccionar. Yo selecciono, por ejemplo, no, esta era la que iba a seleccionar. Es una red social, sí, era esta. Sí. Supongamos que a mí me interesa esta, ¿no? Entonces yo voy y la selecciono, la cita. Bien, ustedes ven esto, ¿verdad?
Selecciono el fragmento de lo que está diciendo el sujeto y ven, yo puedo manejarme, les quiero mostrar esto, acá me van a aparecer las citas que vaya haciendo, ¿no? Pero ustedes pueden manejarse, ven acá este pequeño menú con distintos iconos. Sí. Van a ver que están separados como por unas liñitas, ¿las ven acá? Sí. Bien, para citas van a ser estas dos. Bien, ven que tienen unas comillas. Si yo selecciono el texto y le pongo comillas, ¿vieron que me hizo algo el programa? Yo seleccioné, por ejemplo, no sé, lo que sabe Instagram, ¿no? Seleccioné la cita, como ustedes vieron que hice, y ven que cuando yo apreté comillas me apareció esto. Miren, lo vamos a probar con otra cosa que diga, a ver. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué datos utilizaste? Hasta acá, supongamos que tomamos el fragmento, ¿no? Miren, seleccioné entonces lo que dijo el sujeto y ahí aprieto comillas. ¿Ven que aparece acá al costado? Porque mientras el documento primario sobre el que voy a trabajar, que en este caso es un Word, me va a permitir ir seleccionando distintas citas o fragmentos del discurso del sujeto, en esta imagen que tienen acá al costado me va a ir haciendo como unas pequeñas marcas donde yo voy a ir elaborando cosas que me parecen relevantes del discurso del sujeto, a las cuales con posterioridad yo voy a poder categorizar. Bien, entonces, supongamos, entonces uno va leyendo o indagando, qué sé yo, si yo quiero saber como objetivo directriz cuál es, no sé, cómo el contexto de la red social atraviesa la identidad de una persona, entonces por ejemplo, bueno, voy a buscar, a ver, algún fragmento. ¿Qué sé yo? Siempre me fijo que supongamos que es esto, ¿no? Supongamos que yo estoy queriendo ver en función de mi objetivo directriz y digo, bueno, me llama la atención, siempre quiero que la foto salga bien, que no se vea nada raro, siempre eso me fijo, ¿no? Entonces quiero ver la subjetividad en un contexto virtual de Instagram. Marco esto. Supongamos que yo dije, ay, no, me equivoqué, no quiero eso. Fíjense lo que hago acá. ¿Ven esta flecha que está abajo de las comillas que tienen allí? Supongamos que yo me arrepentí o no solamente que quiero eliminar a la cita porque digo, bueno, no corresponde a mi objetivo directriz, o tal vez me fui por las ramas y no era sobre lo que tenía que focalizar, o quiero recortarla también. Esa flechita lo que hace es permitir o estirarle la cita, o sea, ampliar la selección de la cita, cortarla, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, qué sé yo, si pongo así, ahí me la amplió. Si señalo, qué sé yo. También podría hacer esto para borrarla. Me paro sobre, entonces para ampliarla, por ejemplo, hago así, miren, se lo voy a hacer más grotesco. Y pongo ampliar. Y me la amplió, ¿ven? Porque esta barra lo que hace es delimitarme dónde empieza y dónde termina, cuántos renglones me va a estar ocupando la cita que seleccione del discurso del sujeto. Supongamos que entonces me arrepiento y digo, no, la quiero borrar, ahí quedó. ¿Sí? Generalmente hay que armar primero las citas, lo relevante del discurso del sujeto, para luego poder taxonomizar, clasificar o categorizar, establecer una regularidad, ¿bien? O alguna categoría en juego. Que acuérdense que las categorías que ustedes elaboren van a estar fundamentadas o en el discurso del sujeto y demás, ¿bien? Conservar una consulta. Sí. Vamos a tener que citar las respuestas que vamos a codificar. Correcto. Ustedes tienen que ver, entonces, del discurso del sujeto, cuáles son las cosas que aparecen en el discurso del sujeto que se ajustan a sus objetivos directrices de investigación, de indagación. Ok. Por ejemplo, en mi caso, viste que yo era nada más una pregunta que hacía, así cual,
para una respuesta abierta. Ah, pero en tu caso, lo que podríamos hacer es trabajar con lo que sería, ¿qué? Perdónenme, sí. ¿Qué pasó? No sé. Perdonen, chicos, perdón. Vos lo que podrías hacer es sacar frecuencias, porque tu tesis es cuantitativa en prevalencia. Entonces, al ser cuantitativa, no te lleves el celular, por favor. Entonces, tu tesis, al ser cuantitativa en prevalencia, lo que vos haces es, al sacar la frecuencia, por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser sacadas frecuencia. El programa SPSS te lo permite. Cuando vos sacás la frecuencia, vos podés después ver dónde hay una tendencia de respuesta y armar categorías a partir de la frecuencia con la que aparece la respuesta en los sujetos. ¿Me explico? Ok. Genial, genial. No necesitas usar el atlas por una sola pregunta. ¿No? Yo pensaba